Buenas, ¿cómo les va? La verdad que hacía un montón que no les traía nada de JavaScript y yo mismo lo estaba extrañando, así que dije, bueno, ya que hemos estado haciendo un montón de otras cosas, ¿por qué no aprovechar y hacer un cortito, chiquitito sobre JavaScript? La última vez que nos vimos, hablamos sobre la creación de objetos o una forma de crear objetos con JavaScript. Este código creo que tengo acá es algo viejo, así que lo vamos a borrar. Pero nada, volviendo a esto, como les decía, habíamos visto una forma en la cual nosotros podíamos crear objetos y podíamos crear sus propiedades y manipularlo como tal. Eso está en otro video por si quieren verlo, ¿sí? En ese mismo video yo les había dicho que había muchas formas de crear objetos en JavaScript y que cada uno tiene una particularidad o podemos usarlo para diferentes cosas o lo vamos a usar en diferentes lugares, en diferentes momentos y obviamente cada uno tiene sus aplicaciones, ¿no? Ahora, lo que yo quería mostrarles en este video, lo que quería traerles es otra forma de crear objetos que lo vamos a hacer como para ir entendiendo más sobre el lenguaje y sobre cómo podemos llegar a hacer esto, pero no necesariamente quiere decir que es la mejor forma y la última forma, o sea, la que deberíamos usar todo el tiempo, ¿sí? Así que simplemente vamos a ver cómo podríamos crear de cosas que ya conocemos, de elementos que ya conocemos, cómo podríamos crear objetos, ¿sí? Entonces lo primero que necesitamos es definir una clase, o sea, o conceptualmente este concepto que nosotros tenemos de clases cuando hablamos de programación orientada a objetos, y que obviamente en este lenguaje no tenemos una sintaxis que nos permita, o sea, una palabra reservada que nos permita crear clases. Sí, sí, acá hay que hacer un paréntesis, en la nueva versión de JavaScript que ya se está usando, pero no en esta que nosotros estamos usando acá siguiendo este modelo. Sí, probablemente ya arme más adelante otra lista de videos con el estándar 6 o con ECMAScript 6 y ahí vamos a poder ver que se asemeja probablemente más a otros lenguajes con mayor sintaxis y demás, ¿sí? Pero de alguna forma lo que hacemos acá sirve para el otro caso y muchas veces cuando lo hacemos de la otra forma y necesitamos que corran navegadores viejos, vamos a usar herramientas que van a terminar haciendo exactamente lo mismo que vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces, yo les decía, vamos a partir de elementos que conocemos. Así que dentro de esos elementos, uno de los que conocemos es la palabra reservada function, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es crear una función que se llame mi clase. Y obviamente, si nosotros hacemos mi clase y lo ejecutamos, o sea, de esta forma, vamos a ejecutar una función, ¿sí? Ahora, nosotros queremos transformar esto no en una función, sino en un objeto que contenga funciones dentro, o sea, que podemos nosotros encapsular código dentro de nuestro objeto y que tenga vida propia, ¿sí? Entonces, partiendo de esta función, una de las primeras cosas que deberíamos hacer sería, creamos una variable, voy a ponerle el mismo nombre, pero la m con minúscula para que sea diferente, y le vamos a agregar la palabra reservada new por delante. Lo que vamos a obtener ahora en mi clase con minúscula, o sea, en la variable, va a ser un objeto o una instancia de mi clase, digamos, de la función esta, pero como si fuese un objeto, ¿sí? Si nosotros podríamos, por ejemplo, agregarle funciones dentro, lo voy a, lo voy a agregar de esta forma, voy a poner this. El nombre de la función que yo quiera y la función que le vamos a asignar. Esto lo trataremos más adelante en otros videos, no quiero que sea muy largo este, pero para que me sigan la idea voy a poner this. Y vamos a poner, por ejemplo, sumar. ¿Sí? Vamos a crear la clásica función sumar que nos va a sumar dos números. Entonces vamos a hacer que nos devuelva A más B. ¿Sí? Entonces, si ahora nosotros llamamos a mi clase y llamamos a la función sumar y le pasamos dos valores, estos valores los vamos a almacenar acá y lo vamos a escribir en la consola. Resultado. Lo que vamos a obtener es que
esta función se va a ejecutar dentro del objeto que tenemos, que hemos creado, y vamos a poder acceder a esa propiedad como si estuviésemos trabajando normalmente con un objeto, ¿sí? Lo voy a grabar y denme un segundo que abrimos el navegador así. Bueno, acá estamos. Como ven, este es el archivo que creamos recién. Tenemos el resultado, o sea, tenemos la ejecución y acá tenemos el resultado. O sea, si de hecho accedemos a mi clase.sumar, vamos a ver que efectivamente tiene esa función. Y obviamente nosotros podríamos crear otra variable, por ejemplo, barb new mi clase. Y en B también vamos a tener la función sumar y vamos a poder hacer el trabajo que querramos con esa función, ¿sí? Entonces, en definitiva, hemos encapsulado dentro de la misma función, pero al crearla con un new, hemos tenido la posibilidad de meter más funciones dentro de esta función y de alguna forma o conceptualmente hacerla pasar como si fuese una clase de otros lenguajes de programación y trabajarla de esta forma, ¿no? O sea, poder accederla como si fuese un objeto, una instancia de esta clase, ¿sí? Volvamos un segundo al código y les quiero mostrar una cosa más, ¿sí? Entonces, como concepto básico, todos no digo todos, no voy a generalizar de esta forma, pero es muy común que nosotros tengamos un constructor, o sea, una función que se dispara apenas inicia nuestra clase, o sea, apenas se crea una instancia de nuestra clase, tengamos un constructor donde vayamos a hacer algo de código o donde podamos inicializar algo en particular, ¿sí? Entonces, esa zona, de la forma en como hemos construido nuestra clase hasta ahora, sería esta parte de acá, ¿sí? O sea, no tenemos ninguna función, no tenemos nada, sino que esta misma función, que al mismo tiempo es nuestra clase, también la vamos a considerar como si fuese el constructor de nuestra clase. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, crear una variable o una propiedad que sea, por ejemplo, vamos a ponerle dato, ¿sí? Y en dato le vamos a poner un texto. Entonces, cuando creemos la instancia, el constructor, o sea, la ejecución normal, lo que va a hacer es ejecutar este código, crear la variable -dato dentro de nuestro objeto, asignarle el valor del texto de la string que tenemos y luego seguir con la definición de la función. Si nosotros, por ejemplo, llamamos a una de estas instancias y vemos el valor que tiene, vamos a ver que ese hola se va a escribir también en la consola, ¿sí? Volvemos de nuevo al navegador, denme un segundo. Y acá estamos de nuevo, vamos a darle un refresh. Entonces, acá está, ¿sí? El valor que obtuvimos, que estamos escribiendo, o sea que lo sacamos de esa variable. Y si de hecho exploramos un poquito el objeto, vamos a ver que efectivamente, ¿sí? Tenemos esos valores, tanto la función sumar como la propiedad de datos, ¿sí? Bien, como les decía, esto no es la única forma, hay otras formas, hay mejores formas, más óptimas probablemente, y las iremos viendo más adelante, así que eso, si les gusta, si les sirve, ya saben, suscríbanse, estoy subiendo videos prácticamente todos los días de diferentes tópicos de programación, denle un like, es la forma en cual yo sé que esto les sirve, y si tienen alguna duda, dejen un comentario, hay datos abajo en la descripción de otros medios para contactarme o para ver las cosas que subo y que manejo, así que eso, ¿sí? Nos vemos la próxima. ¡Chao!